y el versículo 7. Amén. Versículos 6 y 7. Nomás permítame tantito porque ya está. Amén. Vamos a darle lectura todos juntos. Dice la palabra del Señor: mas Él da gracia, mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Sabe que también estuve batallando, hermanos? Porque en esa Biblia, en esa computadora no tenía el programa que uso para la Biblia, el eSword, ahí no lo tenía instalado. Y las versiones que vienen gratis en ese programa, hermano, no eran ninguna de las, ni la Reina Valera, puras versiones así que medio raras, ¿verdad? Pero pues ahí, hermano, como pude hacerlo. Amén. Pero nos dice, hermanos, que Él da mayor gracia. Dice, por eso dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero fíjese, dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Dígale al que está enseguida: hermano, sométete a Dios. Dígale, hermano. No tengo a nadie. No, pues devuélvasela. Devuélvasela, dígale, pues sométete tú, ¿verdad? Así que no le sé que se oiga así medio malcriado, ¿verdad? Amén. Al hermano alguien, voltea a alguien y dígale: hermano, sométase a Dios, hermano. No, pero alguien que le diga a usted, hermano, pues no. Gloria al Señor. Puede ocupar su lugar, hermanos. Amén. Vamos a continuar con nuestra serie, hermanos, que ya hemos llevado ya por algunos meses, ¿verdad? Ya casi años, hermano. No, secreto de no tanto, ¿verdad? Pero ya han sido algunos meses sobre cristianismo práctico. Y sabe que algo que me gusta a mí hacer, hermano, es recordarle varias veces, ¿verdad?, acerca de los temas que hemos estado viendo, con el propósito de que nosotros lo memoricemos, ¿verdad?, que se nos quede grabado. Y en esta tarde quiero volverle a recordar, hermano, que ser cristiano es más que aprenderse unos coritos, hermano, aprenderse unos cantos de memoria. ¿Cuántos se saben muchos cantos de la iglesia, hermano? Cantos cristianos. Quizás a lo mejor no saben muchos coros desde los años, hermano, ¿verdad?, de aquellos, ¿verdad?, que cantábamos cadenas de coros, hermano, y luego seguía uno tras otro y otro tras otro, y luego lo volvíamos a repetir, y luego le metíamos partes del himnario, ¿verdad?, de cantos del himnario también, ¿verdad? Y hermanos, era una capirotada de puros cantos, ¿verdad? Y luego le cambiamos de ritmo, le metíamos cumbias, le metíamos, hermano, ¿verdad? Pero ser cristiano es más que aprenderse todos esos cantos que usted a lo mejor se sabe de memoria. Ser cristiano, hermanos, es más que saberse algunos versículos de la Biblia. ¿Quiénes se saben? ¿Cuántos de ustedes se saben cuántos es 16, hermano? De memoria. Ah, pastor, es que yo lo tengo que ver. ¿Sí sabe cuánto es 16? Sí. ¿Y sabe qué es el versículo más conocido? El Salmo 91, hermanos. ¿Quién no se lo sabe? Salmo 91. Amén, amén. Pero, hermanos, ser cristiano es más que saberse, hermanos. Es más, hasta el Salmo 119, hermanos, a lo mejor usted se lo puede saber de memoria. Amén. Pero, hermanos, ser cristiano es más que saberse el Salmo 119. Pero ser cristiano, hermanos, es más que asistir a la iglesia los domingos. Tenemos que entender eso, hermano. Que no porque usted asista a la iglesia los domingos, aunque usted sabe que hay servicio los miércoles también, hermano, eso tampoco no lo hace más cristiano. Pero fíjese, ser cristiano, hermanos, es un estilo de vida que se debe ver reflejado en todas las cosas que hacemos. Amén. En todo, hermano, en todo lo que hacemos se debe ver reflejado que en verdad nosotros vivimos un cristianismo verdadero, un cristianismo práctico. Ya sea, hermanos, cuando nosotros estamos en casa. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, se comportan como cristianos en su casa? Porque a lo mejor en la iglesia somos bien cristianos, hermano. Amén. A lo mejor, fíjese, a lo mejor en la iglesia, hermanos, no se nos sale una culebrota, ¿verdad? Una mala palabrota. A lo mejor aquí en la iglesia, hermanos, le tiramos un beso a la esposa, ¿verdad? Decimos: ay, es que yo quiero mucho a mi esposa, hermano, la amo, ¿verdad? A lo mejor en la iglesia yo trato bien a mis hijos, pero ¿qué tal en nuestros hogares, hermano?
¿Y quién puede dar testimonio de eso, hermano? Nuestras esposas. Y de las mujeres, sus esposos. Y del esposo y la esposa, los hijos. Ellos pueden dar testimonio, hermanos, si en verdad nosotros estamos practicando ese cristianismo práctico en nuestros hogares. También en nuestro trabajo, hermano. En nuestro trabajo también tenemos que demostrar que somos cristianos. Nuestros compañeros de trabajo tienen que ver, hermano, la diferencia de lo que es ser un verdadero hijo de Dios. Amén. Pero fíjese, hermano, ser cristiano se tiene que ver, hermano, en cómo trato a mi esposa, a mis hijos, en cómo me comporto estando con mis amistades también, porque a veces, hermano, nos tratamos, ¿verdad? Nos juntamos con amigos y se nos olvida que somos cristianos, ¿verdad? No, pues ahí pasa la chela, ¿verdad? Y que al cabo, aleluya, aviéntate una, que al cabo, ¿verdad? Aquí no están los hermanos, aquí no está el pastor, ¿verdad? Y bueno, pues, ¿verdad? ¿A quién le dan pan que llore, verdad? Y pues presta, pues, y se le olvida, hermano, que está el cristiano ahí. Amén. Pero algo que no podemos olvidar, hermanos, es que Dios está en todo lugar. Dios está ahí, hermano. Donde tú estés, Dios está allí. Y siempre verá nuestras acciones, las acciones de nuestro corazón. Amén. Entonces, hermano, tenemos que demostrar con nuestra vida que en verdad somos verdaderos cristianos. ¿Sabe? El estudio pasado, hermanos, ¿cuántos recuerdan lo que estuvimos viendo el estudio pasado? Hace que como 2 semanas. ¿Sí? ¿Cuántos recuerdan, hermanos, de qué se trató el estudio pasado? No, la hermana la hermana ya está sacando su acordeón ahí, ¿verdad? Qué bueno, hermano, que tomen notas, ¿no? Me gusta que tomen notas, ¿verdad? ¿De qué se trató, hermano? ¿Sí se acuerdan? Los tiene ya como 5 cuadernos llenos, hermano, ¿verdad? Pero fíjese, el estudio pasado estuvimos hablando acerca, hermano, de que si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Amén. Si nosotros nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Y estuvimos analizando la historia del pueblo de Israel en el desierto y de cómo el deseo de Dios era habitar en medio de su pueblo. Recuerden, hermanos, que Dios quería que pusieran el tabernáculo en medio del pueblo, en medio del campamento. Pero a pesar de que los israelitas pudieron ver con sus propios ojos, hermano, todas las maravillas de Dios, hermano, nadie tuvo que contarles a él. No, es que nosotros, me acuerdo cuando en 1800 y todo eso, ¿verdad? Y en el año, quién sabe qué, como a veces salimos algunos, hermano. Amén. Cómo Dios abrió el mar Rojo y cómo Dios mandó las plagas, y hermano, nadie les tuvo que contar a ellos. Ellos fueron testigos, hermano, de todas las maravillas que Dios hizo en el pueblo de Israel. Amén. Contra el pueblo de Egipto. Ellos fueron, hermano, testigos. Ellos pudieron estar allí. Ellos pudieron ver, ellos pudieron palpar, hermano, todas las cosas que Dios hizo en aquel lugar. Pero a pesar, hermanos, de todas las maravillas que Dios hizo, hermano, este pueblo, hermano, no valoró lo que Dios había hecho en sus vidas. Amén. Hermano, ¿qué hubiera usted sentido, hermano, si hubiera estado usted ahí en aquel lugar y se hubiera abierto el mar Rojo ante sus propios ojos, hermano? ¿Qué hubiera sentido usted? A ver, hermano, alguien que me cuente su experiencia. Imagínese, hermano, imagínese por un momento, hermano, ¿qué hubiera sentido usted? A lo mejor usted dirá, no, pastor, mi fe se hubiera ido hasta arriba, ¿verdad? No, hombre, yo ahorita sería un cristiano, pero de esos creyentes temerosos y de esos super cristianos. ¿Cuántos, hermanos, les hubiera aumentado la fe? ¿No? No, hermano, no. No hubiera sentido nada, hermano. Imagínese meter su mano así, hermano, por donde iban los pescados ahí, hermano. Ya, usted a lo mejor con temor, hermano, andaba una ballenota ahí, usted metiendo la mano ahí, hermano. Hasta pirañas había ahí, hermano. Amén. ¿Qué hubiera sentido usted, hermano, si usted hubiera sido un testigo presencial, hermanos, de todo lo que Dios estaba haciendo en aquel momento? Amén. ¿Cuántos de ustedes se les hubiera aumentado la fe, hermano? No, le da igual. Hermano, si usted hubiera estado en aquel momento cuando llegaron, hermano, cuando Dios envió las 10 plagas, hermano, a Egipto, y hermano, y todo pasaba en Egipto y nada le pasaba a los israelitas, hermano, cómo Dios protegía a su pueblo, hermano,
¿Qué hubiera usted sentido, hermano, si usted hubiera visto la protección de Dios ahí salvándolo, hermano, protegiéndolo de todo lo que, las catástrofes que le estaban pasando a los egipcios, y usted ahí bien tranquilo, quitado de la pena? ¿A cuántos de ustedes se les hubiera aumentado su fe? Tampoco, ¿no? No. Pues entonces, ¿qué les digo? No, pues si yo cuando estaba leyendo eso, wow, qué tremendo lo que Dios está haciendo, hermanos, qué glorioso, hermano, poder haber estado allí. Aunque claro, hermano, yo no hubiera querido, yo estoy muy contento en este siglo, hermano. En este siglo tecnológico, hermano, donde podemos escribir los mensajes en el celular, en la tablet, la computadora, aunque a veces se descompone, hermano. Pero imagínense en aquel tiempo, hermano. Amén. Pero, hermano, ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos estado ahí? A lo mejor se le hubiera subido su fe, hermano, así como al pueblo de Israel. ¿Cuántos de ustedes se les hubiera subido su fe así como el pueblo, hermano, que creyó en Dios y se gozaron y vieron las maravillas de Dios y dijeron, wow, este es el Dios que nosotros queremos servir? ¿Usted le hubiera crecido su fe así? El pueblo no le subió su fe así. A pesar de que vieron todas esas maravillas, a pesar de que Dios hizo grandes milagros y prodigios delante de ellos, hermano, a la primera dijeron, ay, ¿para qué nos trajo Dios aquí? Para matarnos, mejor nos hubiera dejado en Egipto. Incrédulos. ¿Cómo la vieron? Y luego, hermanos, volvían a tener sed, hermano, venía un ejército enemigo, hermanos, y ¿para qué Dios nos trajo aquí? Mejor nos hubiera dejado allá, y siempre quejándose. Y que ahora tenemos hambre, y que cómo deseábamos estar allá en las ollas, ¿verdad? De hasta las cebollas, hermanos, les hacían ricas aquellos. Hasta las cebollas extrañaban, hermano. ¿Cuántos extrañan las cebollas, hermano? Imagínense. Ellos decían, ay, extrañamos las ollas con cebollas y que quién sabe qué, y con rábanos, ¿verdad? Y que si tuvieran un pedazo de carne de puerco, ¿verdad? Y hacíamos un pozole, ¿verdad? Y ¿verdad? Con unos chips, y hermano, hasta eso extrañaban. Hermano, nada de eso le sirvió a este pueblo de Israel, hermano, para poder aumentar su fe. Amén, aleluya. Todas las muestras de poder que Dios les dio, hermanos, realmente no sirvieron de mucho, porque ellos solamente esperaban llegar a la tierra prometida, una tierra donde Dios les había dicho que fluía leche y miel, un lugar que había prometido a sus padres, y lo único que ellos querían es llegar a esa tierra de abundancia. Es lo que ellos querían. No les importó, hermanos, que se haya abierto el mar, que Dios los haya librado de la esclavitud de más de 430 años, hermano, como esclavos. No les importó, hermanos, que Dios haya hecho maravillas, hermano, tantas cosas que sucedieron en el camino. Y el pueblo de Israel solamente, hermanos, esperó un momento que Moisés se descuidara, hermanos, por 40 días y 40 noches, y el pueblo, hermanos, se sumergió en la idolatría, hermanos, y adoraron un becerro de oro. Y dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Levántate mañana temprano porque vamos a hacer fiesta para Jehová. Hermano, y Dios se molestó con ese pueblo. Tanto fue, hermanos, el dolor del corazón de Dios, hermano, y el coraje de Moisés, hermano, dice que agarró ese becerro de oro, hermanos, lo pulverizó, lo echó en el río que estaba ahí y se los hizo tomar a los hijos de Israel. Imagínense, hermano. Pero yo les decía hace momentos, hermano, que el propósito de Dios era habitar en medio de su pueblo. Pero ¿sabe qué pasó? Dios dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero estar en medio de ellos. Ahora quiero que pongas el tabernáculo de reunión afuera del campamento. Y todos aquellos que quieran venir a buscarme van a tener que salir
y van a tener que ir a donde está mi presencia. Hermano, qué triste, hermano, de que pudiendo tener la oportunidad de que Dios está en medio de nosotros, ahora tener que ir tan lejos, hermano, a poder buscar la presencia de Dios. No pudieron aprovechar, hermano. No pudieron aprovechar que Dios quería estar en medio de ellos. Qué triste, ¿no, hermano? Que a veces queremos a Dios, buscar a Dios, hermano, o queremos acercarnos a Dios solamente por lo que nos quiere dar o por lo que nos va a dar. Imagínense que mi esposa, hermanos, estuviera conmigo nomás por los papeles. O por el dinero que un día tendré, hermanos, cuando compre un boleto de lotería y me saque el premio mayor, hermano, y que sea multitrillonario y que me queden unos cuantos millones para gastar con mis amiguitos y que le diga a mi esposa, te invito a comer al Denny's, ¿verdad? A ella le gusta mucho ir a comer al Denny's, pero yo no le llevo, hermano, porque no me gusta el Denny's. Bueno, sí me gusta, pero ella quiere ir cada fin de semana. Digo, no, ¿verdad? No, está muy caro. Amén. Pero, hermano, nadie quiere estar con una persona que está por interés, hermano. ¿Verdad que no? Imagínense que su esposo estuviera con usted no por los papeles, hermano. O por sus millones. ¿Verdad? Nadie, hermano. ¿Sabe qué? Yo ya lo hubiera cambiado a mi esposa por un perrito, un gatito, ¿no? O de perdido por una chigueña con unos rines bien perrones, hermano. Sí, hermano, créanme. Amén. Pero, hermanos, a veces así estamos delante de Dios. El pueblo de Israel, hermano, no tuvo amor por el Señor, no tuvo entrega para Dios. Solo se conformó con ver la gloria de Dios desde lejos. ¿Recuerdan, hermanos? Que ellos solamente se salían de su tienda de campaña, estaban ahí y miraban que Moisés iba hacia el tabernáculo, hermanos, y se ponían a estar viendo desde lejos, ¿verdad? Y dice que la presencia de Dios llegaba allá al tabernáculo y ellos esperaban allí, y ya cuando llegaba la gloria ellos se inclinaban y adoraban. Cuando ellos pudieran haber estado ahí, hermano, disfrutando personalmente de la presencia de Dios. ¿Recuerda cuando estuvieron también allá en el monte del Sinaí, hermano? Que le dijeron a Moisés, no, dice que ese monte temblaba, hermanos, y hasta se movía y se levantaba, hermanos, ¿verdad? Y era una oscuridad donde dice que estaba la presencia de Dios, hermano, y dijeron, no, Moisés, no, mejor ve tú, y todo lo que Dios diga, dile que sí, que nosotros aceptamos, ¿verdad? Sus condiciones, lo que Él quiera hacer. Pero a la primera, hermanos, el pueblo se fue tras de un Dios ajeno, un becerro que ellos fabricaron. Y Dios dijo, ¿sabes qué, Moisés? Saca el tabernáculo y ponlo fuera del campamento. No sea que mi ira se encienda y los consuma a todos. Amén. Hermano, qué triste es conformarse con ver solamente la gloria de Dios desde lejos. Es como ir al restaurante chino. ¿Cuánto les gusta ir a la China, hermanos? Ir al restaurante chino. Está chida, hermano. Ahí, ayer yo estaba enojado, hermano, porque no había camarones. Hermano, yo no sé qué tiene la gente que, hermano, se pone a estar pescando ahí en el único platillo que tiene camarones, hermano. Sí, ¿cuántos saben, hermano? El único plato que tienen ahí en el lunch, ¿verdad? Que es como que trae puro repollo y luego camarones. La gente agarra los camarones y deja todo el repollo, hermano. ¿Verdad? Deberían aventarle ahí 2 o 3 bolsas de camarones y dejarlos sin repollo, hermano, porque siempre se queda el repollo ahí. Amén. Pero fíjese, hermano, no disfrutar de la presencia de Dios es como ir a un restaurante y solo conformarnos con ver y oler, ¿verdad?, la comida. ¿Alguna vez te ha estado haciendo? Imagínese que usted llega ahí a la comida china y lo, ay, qué rico huele. Ay, lo ve casi que la chinita lleva las cacerolas ahí, ¿verdad? Y poniendo ahí nueva comida y ay, qué rico. Y luego ve que pasa ahí el pollo empanizado, el pescado empanizado y ay, lo huele. Y luego que pasa el sésame chicken, y luego que pasa y usted oliendo, hermanos, y luego ya dice, ok, ya vamos, ya me llené, se sale. Pero créame que no va a poder salir de ahí sin pagar, hermano, lo van a torcer ahí a la salida, hermano. Aunque nomás haya olido, le van a cobrar, hermano, como si usted hubiera comido parte del buffet. Amén. Hermano, qué triste es de que nosotros
teniendo ahí, hermanos, el alimento espiritual, pudiendo saciarnos de la presencia de Dios, tener todo para nuestra vida, hermano, y solamente nos conformamos con ver y oler lo que Dios está haciendo en las vidas de otros. Amén. El pueblo solamente, hermano, el pueblo de Israel se sentía satisfecho con solo ser espectadores de la presencia de Dios y no verdaderos adoradores del Dios vivo. Imagínense, hermano. Por eso, hermanos, Dios se enojó contra ese pueblo incrédulo y rebelde. Dios se enojó, hermanos, se molestó con ellos. ¿Sabe? Esto me recuerda, hermanos, cuando en el tiempo del profeta Samuel, cuando los israelitas rechazaron a Dios. ¿Recuerda? Una de tantas ocasiones, hermano. Ellos rechazaron a Dios como su rey, como su gobernante, ¿verdad? Y le dijeron a Samuel, ¿sabes qué, Samuel? Nosotros queremos ser como las demás naciones, queremos un rey, Samuel. Queremos que nos pongas un rey también, queremos nosotros también salir y que ver al rey allí personalmente, que sube su caballo, ¿verdad? Y que nosotros lo apoyamos y decimos, viva el rey, hermano. Hermano, ellos rechazaron al Dios que los guardaba, ellos rechazaron al Dios Jehová de los ejércitos que siempre peleaba las batallas del pueblo de Israel, hermano. Si ellos vencieron, hermanos, ellos salieron victoriosos a través de muchos años, hermano, fue porque Dios iba delante de ellos, hermano, y peleaba las batallas de ellos. Pero no se conformaron, dije, no, Samuel, nosotros queremos ser como las demás naciones. Y abra su Biblia, hermanos, ahí en 1 Samuel 8:4. Primera Samuel 8:4. La versión que yo traigo, hermanos, es una de las versiones que digo que pude encontrar en ese programa, ¿verdad? Es la versión Palabra de Dios para Todos. Y fíjense lo que nos dice, hermano, 1 Samuel 8:4, de ese episodio que sucedió ahí en ese momento. Dice, de manera que todos los ancianos líderes de Israel se reunieron y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Y le dijeron, tú estás viejo y tus hijos no llevan la misma vida que tú llevaste. No son como tú. Danos ahora un rey para que nos gobierne, como lo tienen todas las demás naciones. A Samuel no le gustó nada que el pueblo pidiera un rey, por lo cual oró al Señor. Y el Señor le dijo, haz lo que el pueblo te pide. No te están rechazando a ti, sino a mí. No me quieren como rey. Están haciendo lo mismo de siempre. Los saqué de Egipto, pero ellos me abandonaron y sirvieron a otros dioses, y ahora están haciendo lo mismo contigo. Así que escúchalos, pero adviérteles lo que les hará un rey. Diles, ¿cómo gobierna un rey a su pueblo? Samuel les dijo lo que el Señor le había dicho a él. Y esto es lo que hará el rey que los gobierne. Les quitará sus hijos y los forzará a servirle como soldados para que se hagan cargo de sus carros militares y de la caballería. Se convertirán en sus guardias para abrirle paso al carro real. Los forzará a convertirse en soldados y oficiales, y nombrará quienes tendrán a su cargo 1000 soldados y quienes tendrán 50. Algunos los forzarán a sembrar y a cosechar, a fabricar armas de guerra y accesorios para sus carros. También les quitará sus hijas para que le hagan perfumes, comidas y panes. Se adueñará de sus mejores campos, viñedos y olivares, y les quitará todo esto y se lo dará a sus oficiales. Tomará la 10ª parte de sus granos y uvas y se la dará a sus oficiales y siervos. El rey tomará para sí los siervos y las siervas de ustedes, se apoderará de su mejor ganado y de sus asnos para que trabaje para él. También tomará la 10ª parte de sus rebaños y ustedes mismos se convertirán en sus esclavos. Cuando llegue ese tiempo, llorarán a causa del rey que han elegido, y entonces el Señor no les contestará. Pero el pueblo no escuchó a Samuel y decían, no, queremos tener un rey que nos gobierne, para que seamos como todas las demás naciones. Nuestro rey nos guiará, irá delante de nosotros y peleará nuestras batallas. Imagínense, hermano.
Pero lo impresionante es que dice, el Señor le dice, ¿sabes qué, Samuel? No te están rechazando a ti, sino me están rechazando a mí para que ya no reine sobre ellos. Amén. Y nosotros podemos echarle al pueblo de Israel y decir, no, pues qué ignorantes, qué tontos fueron, ¿verdad? Pero sabe que nosotros estamos en las mismas condiciones, y a veces hasta peor. Amén. Porque, hermanos, nosotros podemos tener a Dios como nuestro rey, el rey de nuestro hogar, el rey de nuestra vida, pero ¿sabe qué, hermanos? Preferimos mejor andar sirviendo, hermanos, a los ídolos. Podemos servir, hermanos, a veces tenemos como ídolo el trabajo, podemos tener como ídolo, hermanos, ¿verdad? Nuestras riquezas, nuestros bienes materiales, podemos tener como ídolo aún a nuestros hijos, podemos tener como ídolo, hermanos, la diversión, tantas cosas, hermanos, que nos están robando realmente el que Dios tome el trono de nuestro hogar y de nuestra familia. Amén. Pero qué tremendo, hermanos, es que el pueblo de Israel haya rechazado haber tenido a Dios como su rey. Pero sabe que lamentablemente así vivimos muchos cristianos, hermano. Muchos no quieren a Dios como el rey de sus vidas. ¿Sabe por qué? Porque se sienten conformes, hermano, como con la forma en que están viviendo, en la forma en cómo viven su vida, hermanos, como la gente del mundo. Por eso no quieren que Dios reine en sus hogares. ¿Sabe? El estudio pasado, hermanos, yo pensé que cuando les hablé acerca, hermanos, de lo que les decía ahorita, de acercarnos a Dios y Él se acercaría a nosotros. A mí me gustó mucho ese mensaje, no sé cuánto les gustó, ¿no? Y créame que yo dije, wow, este mensaje va a traer cambios a la iglesia va a despertar, la iglesia se va a dar cuenta que en realidad podemos acercarnos a Dios confiadamente, que podemos, a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de que somos pecadores, hermano, cómo Dios ha tenido misericordia y gracia de nosotros, hermano, y nos da la oportunidad de poder acercarnos a Él, amén, a pesar de nuestras fallas. Pero a veces, hermano, como que eso ya lo hemos pasado por alto, como que eso se nos ha olvidado y nos sentimos de que somos los niños simples de Dios, hermano, donde Dios nos consiente de todo, que nosotros lo que hemos recibido de parte de Dios lo obtuvimos porque nosotros lo merecíamos. Pero realmente nos damos cuenta, hermano, de que nosotros lo que tenemos lo hemos recibido por gracia. Amén, aleluya. Si algo somos en esta vida, hermanos, ha sido por gracia de Dios. Si usted está aquí en esta tarde, hermanos, es por gracia de Dios. Si hemos podido llegar a este país, hermanos, ha sido por la gracia de Dios. Si usted pudo obtener sus papeles, ha sido por la gracia de Dios. Si usted tiene una casa, hermanos, es por la gracia de Dios. Si usted tiene a lo mejor, hermano, algo de ahorros en su cuenta de banco, hermanos, es por la gracia de Dios. Si usted tiene salud, hermano, ha sido por la gracia de Dios. Hermano, Dios ha sido tan bueno con nosotros. Pero a veces nos sentimos, hermano, que somos merecedores. No, es que yo trabajo mucho, pastor. Yo me esfuerzo tanto. Yo trabajo hasta los domingos. Pues qué triste, hermano, porque el domingo, pudiéndolo dedicar para el Señor, hermano, pues tenemos que trabajar. Pero, hermano, si algo hemos recibido ha sido por Él. Pero se nos ha olvidado, hermano, de dónde nos sacó el Señor. Amén, aleluya. Se nos ha olvidado, hermano. Dios mostró, hermanos, tuvo un grande acto de bondad sobre nuestras vidas y de misericordia. Dice que es por su misericordia, hermanos, que no hemos sido consumidos. ¿Qué merecíamos nosotros, hermano, con nuestra vida de pecado? ¿Qué merecíamos? ¿Usted cree que seamos mejores, hermano, aquellos que Dios destruyó en el tiempo del diluvio, hermanos? Que dice que ya la maldad del hombre había llegado, hermanos, hasta la corona, ¿verdad? Había llegado hasta lo máximo, hermano. ¿O cómo destruyó el Señor a Sodoma y a Gomorra, hermano, también? ¿Usted cree que somos mejores que ellos, hermano? ¿Que somos más santos? ¿Que somos personas más buenas, hermano? Cuando nosotros podemos ver la maldad de este mundo, hermanos, todo lo que está. Amén. Hermano, Dios es bueno con nosotros. Amén, aleluya. Y créanme que cuando
yo traía ese mensaje, hermano. Yo dije, wow, qué bonito que la gente, que un mensaje pueda tocar el corazón de los hermanos. Y aunque la mayoría, hermanos, pasaron al altar, hermano, y estuvieron orando, yo dije, se va a ver la diferencia, tiene que verse la diferencia, ¿verdad? En nuestros servicios, en el miércoles tiene que haber gente que realmente venga y que, ¿verdad? Que venga y busca al Señor. Hermano, y créame que vinimos menos. Dije, pues entonces, ¿de qué sirvió el mensaje? Para muchos, hermanos, fue solamente un mensaje más. Un mensaje que no pudo, hermano, penetrar en lo profundo del corazón. Un mensaje que no pudo quebrantar el corazón que se ha endurecido, hermano, por el pecado. Ahora, ¿será culpa del pastor, hermano? ¿Será culpa de la palabra que no tiene efecto? ¿Será culpa, hermanos? Es culpa de nuestros corazones que no están dispuestos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sabe? Si se ponen a analizar, hermano, recuerda en el aposento alto, hermanos, cuando fue derramado el Espíritu Santo, dice que estaban 120 orando, hermanos, y se derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Dice que Pedro empezó a predicarles, hermanos, allí, y que todos les oían, ¿verdad? Los que empezaron a profetizar, hermanos, que empezaron a hablar en lenguas, ¿verdad? Dice que todos les oían hablar en sus lenguas, ¿verdad? En sus lenguas maternas. Y dice, hermano, que con el primer mensaje del apóstol Pedro, hermano, se convirtieron 3,000 personas. 3,000 personas, hermano, con un mensaje. Hoy necesitamos 3,000 mensajes, hermano, para que medio se convierta un pecador, un medio pecador. Porque ve que no son pecadores completos. Amén, aleluya. Amén. 3,000 mensajes, hermano, para medio convertir a un medio cristiano. Y eso 3,001, hermano, 3,005, 3,000, hermano, todavía. Amén. Hermano, ¿qué es lo que está pasándonos? ¿Sabe? Yo, cuando estaba estudiando esto, hermano, le preguntaba al Señor, decía, ¿qué es lo que está pasando, Señor? ¿Cuál es la razón por la que muchos creyentes que asisten a las iglesias no pueden experimentar una conversión verdadera, un cambio verdadero, genuino en sus vidas? Y sabe, cuando estaba estudiando esto, el Señor me llevó a profundizar, hermano, sobre el versículo Santiago capítulo 4, versículo 4, donde nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Sabe? Al analizar estos versículos, hermano, pude encontrar varios principios de vida que nos van a ayudar a nosotros poder entender. Creo que este mensaje no lo voy a terminar, hermano, porque, hermano, cuando estaba sacando esto y decía yo, wow, qué tremendo, ¿verdad? Principios, hermano, que nos van a poder ayudar a entender, hermano, realmente lo que está pasando y lo que está sucediendo en la vida de muchos cristianos. Amén. Pero fíjese, uno de los principios, hermano, que nos dice Santiago capítulo 4, versículo 7, donde nos dice, someteos pues a Dios. Ahora, cuando hablamos de nosotros de someternos o sometimiento, nos encontramos con una palabra muy fuerte que ha causado graves problemas en nuestra sociedad. ¿Cuántos de ustedes les gusta someterse, hermano? ¿Habrá alguien que le guste someterse, hermano? ¿No? Fíjese, hermano, por siglos las mujeres han sido sometidas a abusos de diferentes formas en sus propios hogares. ¿Verdad que sí, hermano? Se habla de sometimiento, hermanos, y las primeras que salen, hermanos, a relucir son las mujeres, que las tratan, hermanos, las han tratado a través de muchos años con la suela a la punta del pie, ¿verdad? Que las maltratan en sus propios hogares, reduciéndolas a veces a nada, ¿verdad?
a una simple criada, una simple, ¿verdad?, que no tiene ningún valor, ¿verdad?, ahí por sus maridos, por sus hijos, a veces hasta los hijos también maltratan a sus mamás. Pero también las personas de color fueron sometidas y vendidos como esclavos por muchos años, también muchos siglos. Y hay otros sectores de la sociedad también que han sido sometidos de cierta manera y se han vulnerado sus derechos. Entonces, hablar del sometimiento, hermanos, es hablar de un tema muy delicado para muchas personas. Sin embargo, la Biblia es muy clara y nos muestra que para que nuestra vida pueda obtener buenos resultados, debemos estar sometidos totalmente a Dios. Fíjese, a pesar de que la gente ve el sometimiento, hermanos, ¿verdad?, como una causa, ¿verdad?, de sentirse como esclavo o prisionado, se siente, hermano, que se están vulnerando sus derechos. Hermano, la Biblia nos dice que tenemos que someternos a Dios. Nuestra vida tiene que estar sometida al Señor. ¿Sabe? Hace algunos días atrás, unas semanas creo, se celebró en México, en la Ciudad de México, va a ser una marcha que para las mujeres, ¿verdad? No sé cuántos la vieron, hermano, se dieron cuenta de eso. Cada año, hermano, hacen esas marchas. Y en diferentes partes del mundo también, creo que en Europa también hacen allá y se convierte en un desastre. Pero en México, hermano, pues aquí nosotros nos podemos dar cuenta más cerca, hermanos, por toda la situación que pasa. Amén. Y ellas estaban declarando, hermanos, ahí en sus protestas que hacían, de que ellas se estaban liberando del patriarcado, ¿verdad? Es lo primero que ellas dicen, del patriarcado, y quieren sus derechos de hacer con su cuerpo lo que ellas quieren. Y llevan martillos, llevan marros, llevan petardos, ¿verdad? ¿Saben lo que es un petardo? Es como una bomba, ¿verdad? Algo así que hacen, ¿verdad?, para que explote, avientan y empieza a arder todo eso ahí, como una bomba casera que hacen ahí. Y por donde iban pasando, hermanos, estas mujeres pues causaron daño, iban pintarrojeando, llevaban spray, pintaron paredes, pintaron mallas, hermanos, cercas que pusieron ahí para proteger el Palacio de Gobierno. Hermanos, quebraron vidrios, ¿verdad? Hicieron mucho desastre y medio que hacen cada año. Y ellas pelean supuestamente por el derecho a la mujer de poder hacer con su vida lo que ellas quieren. Amén. Hace poco, hermanos, hizo otra marcha aparentemente de jóvenes que protestaban acerca de la opresión del gobierno, donde al parecer pues había jóvenes ahí de hasta de 80 años, hermano, ¿verdad?, que andaban ahí, hermanos, que apenas andaban hasta con su tanque de oxígeno, hermanos, y decían, es la marcha, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿La marcha de qué? La marcha Z, la generación Z, ¿verdad? La generación Z, hermano, y decía, pues ya empezaron a ver que eran puros viejitos, decía, esta es la marcha zombie, ¿verdad? Porque pues ya casi están parados ahí ya de pura gracia, ¿verdad?, de misericordia, hermano, y ellos protestaban en contra del gobierno, que por qué, y empezaron, hermano, fíjese, a estos angelitos, hermano, les encontraron que llevaban, hermano, martillos, marros, cadenas, esmeriles, cortadoras de plasma, espadas, machetes, petardos y etcétera, hermano. Eso llevaban para protestar pacíficamente, hermano. Amén. Aquí en Estados Unidos, hermano, se han estado haciendo marchas en protesta por lo que está haciendo el gobierno en contra de los inmigrantes. ¿Ha visto usted esas marchas, hermano? ¿Verdad? Hermano, donde se están vulnerando, hermano, arrestándolos, llevándoselos presos, hermano, y mandándolos inmediatamente sin un juicio justo, hermano, tantas cosas que están pasando ahorita en este país. Amén. Y sabe que aunque han sido pacíficas, hermano, de todos modos se ha visto ahí dañado, hermano, ¿verdad?, de que de repente uno se lo agarran y lo empiezan a arrastrar los policías, ¿verdad?, le ponen una golpiza ahí, ¿verdad?, y luego ya se lo llevan preso, y luego pues la gente al ver el abuso, lo que están haciendo, pues tratan de defenderlo y empiezan, hermano, y de todos modos, ¿verdad?, aunque se han sido pacíficas, de todos modos se ha visto desorden. Amén. Ahora, hermanos, el grave problema que existe en nuestros tiempos es que todos, hermano, queremos un mundo sin ley. Fíjese, pensamos que las leyes son malas, que las leyes nos aprisionan, las leyes, hermano, nos someten. Y la gente busca un mundo sin ley donde cada uno pueda hacer de su vida lo que él quiere. No queremos someternos a nada,
ni a nadie. Imagínense, hermano. Eso es lo que este mundo está buscando. ¿Sabe? La mujer, hermano, en la actualidad ya no se quiere someter al hombre. Los hijos no se someten a los padres. Los ciudadanos no se someten a las autoridades. Los empleados no se someten a los patrones. Y lamentablemente los creyentes no se quieren someter a Dios. Hermano, vivimos en un mundo donde la anarquía está reinando. Donde cada quien, hermanos, quiere hacer lo que mejor le conviene. Amén. Hermano, cuando nosotros analizamos la palabra del Señor, nos damos cuenta que Dios todo lo hizo conforme a un orden establecido, hermano, para que funcionara correctamente, para que todo funcionara de acuerdo a su orden. Pero cuando nosotros quebrantamos ese orden, hermano, nosotros decimos, no, yo pienso mejor, esto es más importante para mí, o el amor es más importante, y estas cosas se deben de hacer así, hermano, y quebrantamos el orden de Dios, y es cuando las cosas se comienzan a salir, ¿verdad? Y empezamos a ver todo lo que está pasando hoy en nuestros tiempos. En Efesios, capítulo 5, versículo 21, la Biblia nos enseña, fíjese lo que nos dice, Efesios 5, 21. ¿Lo tienen, hermano? Efesios 5, 21. ¿Amén? Fíjese, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Recuerda el versículo que leíamos al principio donde decía que someteos pues a Dios, ¿verdad? Resistir al diablo y irá de vosotros. Pero aquí nos dice, Efesios dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. No sé cuántos de ustedes han oído este dicho que dice, yo vivo de rodillas ante Dios para no tenerme que humillar delante de los hombres. ¿Ha oído ese dicho? Salió hasta en una película, creo que se llamaba Chamula, tierra de quién sabe qué, era algo así de Chiapas y todo allá en aquel lugar. Y se trataba, hermanos, esta película de cómo la gente de aquel lugar pues eran de la religión tradicional, hermanos, y cómo empezaron a ellos mismos, hermanos, a estar causando a la gente evangélica, a la gente cristiana, hermanos, porque no querían participar de los santos patronos, ¿verdad? De las fiestas patronales que hacían ellos, hermanos. Empezaron ellos a estarlos matando y atormentando y les quitaban sus propiedades y todo eso. Y ahí salió ese dicho, hermano, yo lo miré en esa película. Y se oye un dicho muy bonito y hasta muy espiritual, ¿verdad? Yo vivo de rodillas ante Dios para no tener que humillarme delante de los hombres. Sin embargo, esto nos muestra un disfraz de espiritualidad, porque realmente, ¿usted cree que podamos someternos a Dios, hermano? Y ser rebeldes en la sociedad. ¿Cómo la ven? Podríamos nosotros decir, no, pues yo estoy sometido a Dios, pero acá afuera, ¿verdad? Hago un desastre y medio porque a mí no me gusta someterme a nadie. Yo solamente a Dios me someto. Ahora, es como nosotros si nos ponemos a ver la palabra del Señor, ahí lo que nos dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, ¿verdad? Donde nos habla acerca del amor. Nos dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios cuando no amas a tu hermano que lo ves? Dices que amas a Dios cuando no lo has visto, pero a tu hermano que lo estás viendo lo odias. Amén. Entonces es lo mismo, hermano. ¿Cómo nosotros podemos decir que nos estamos sometiendo a Dios, que no lo vemos, que no lo hemos visto, hermanos, pero no queremos someternos a nuestros hermanos, no queremos someternos ante lo que Dios ha establecido en la tierra, hermano? Amén, aleluya. Amén. Fíjese cómo, hermano, nosotros a veces no entendemos eso, y ahí, ¿verdad? En el libro de Efesios, donde dice someteos unos a otros, nos habla acerca del sometimiento de la mujer, sométase a su marido, y luego, porque y nos da principios. Eso es lo que vamos a estar viendo, hermano, yo creo la próxima semana, ¿verdad? Si Dios nos permite vida, vamos a estar viendo el orden de Dios, de cómo debemos someternos, hermano, para que todo pueda funcionar de acuerdo a lo establecido por el Señor. Pero, ¿sabe? A veces
pensamos, hermano, que el sometimiento es algo malo. Pensamos que eso nos va a perjudicar y que nos ha llevado, por eso las mujeres andan peleando en contra del patriarcado, ¿verdad? Y se ha levantado el movimiento feminista y que quién sabe qué. Y les preguntan, no sé si ha visto usted videos ahí en Facebook, en TikTok, hermano, que les preguntan, andan entrevistando a las mujeres, les dicen, oye, ¿ustedes qué harían si no hubiera hombres en la tierra? No, estaríamos muy felices, ¿verdad? Muy contentas, ¿verdad? Y nos iría mejor, ¿verdad? ¿Ha visto usted esos videos? ¿Cuántos los han visto, no? Y le preguntan a otra, y no, estaríamos mejor, y ¿verdad? Porque ya estamos cansados del patriarcado, y empiezan a sacar toda esa amargura y todas esas cosas, hermano. Y uno dice, wow, qué tremendo, ¿verdad? Hermano, y no es una o dos, ¿verdad? Todas las que las están entrevistando, hermanos, ¿verdad? A todas y todas salen con lo mismo. Y que no, pues es que los hombres, ¿verdad?, abusan de nosotros y que nos miran con lujuria y que quién sabe qué, y que esto otro. Y pues ya, hermano, uno dice, bueno, pues ni modo. Ahí uno se agacha, hermano, y dice, pues ya me como un gusanito, ¿verdad? Y se quiere uno meter debajo de la cama. Pero le preguntan a un hombre, oye, ¿tú qué harías si no existieran las mujeres? Dice, no, pues no estaríamos completos. Sentiríamos que nos falta algo. Hermano, y le preguntan a otro, hermano, fíjese cómo a veces el pensamiento, hermanos, nos va llevando, o sea, de no estar sometidos, de ver, hermano, las injusticias. Claro, las mujeres han pasado por injusticias tremendamente, hermano. Muchos hombres han abusado de las mujeres, se han aprovechado de ellas y tantas cosas. Pero fíjese, esto ha sido una causa, hermano, por el cual el orden de Dios se quebró. Y ahora pensamos, hermano, ahora, fíjese, si usted se mira, parece que hay un pleito, hermanos, entre a ver quién manda mejor, ¿verdad? A ver quién puede más, si la mujer o el hombre, ya están compitiendo. Estaba mirando la otra vez un programa de competencias, hermano, que sale ahí en la televisión, donde había un grupo de mujeres, ¿verdad? Y un grupo mixto de hombres y mujeres y otro grupo de puros hombres. Y pues las mujeres así, hermano, todas así bien fortachonas, así que hacían ejercicio y que pura fitness y que quién sabe qué. Y estaban amarradas como a un poste y tenían que agarrar así como unos tubos que había ahí y tenían que ir formando como una escalera. Entonces, pues una muchacha, la más fuerte de todas, la agarraron y la amarraron en el dedo y tenía que estirar, era como una liga, hermanos, de esa que se estiraba. Pero tenía que usar la fuerza para poder estirarse y ir agarrando cada uno de esos tubos. Y la muchacha, hermano, por más que se estiraba, no alcanzaba los tubos, ¿verdad? Y bien fuertesota, unas piernotas que tenía así donde pues hacía ejercicio de todo, hermano. Y no tenía la fuerza suficiente para poderse estirar. Y el muchacho, hermanos, uno así todo flaquillo, lumbriciento, hermanos, ahí. Hermano, se estiraba y agarró el primer de este tubo, fue y lo puso ahí en el palo ese que estaba ahí. Y hizo el primer eslabón de la escalera. Y la muchacha seguía batallando y la otra, y échale ganas, si tú puedes, y mira que estírate más, y alentándole todo eso. Y luego pues el muchacho fue y puso regresó, se estiró y agarró el otro tubo y fue y lo puso. Y la muchacha esas casi hasta lloraba y ya como pudo, hermano, lo agarró y fue y lo colocó allá y ganaron los hombres. Pero así está la competencia, hermano. De que a ver quién puede más. Nosotros decimos, no, pues es que nosotros podemos hacer lo mismo que hacen los hombres, dicen las mujeres, y hasta más. Hermano, pero Dios estableció un orden para el hombre y para la mujer. Y cuando nosotros quebramos esos principios, hermano, es cuando nosotros encontramos que nuestra sociedad está destrozada, hermano. Que no están funcionando las cosas de acuerdo al orden. Y vemos, hermano, ahorita todo lo que está pasando, hermano. Pero más adelante, hermano, yo creo, si Dios nos permite, la próxima semana vamos a estar viendo, hermano, el orden establecido por Dios para que nosotros podamos funcionar, hermano, como familia, como iglesia, como sociedad, y podamos, hermano, ser de grande bendición.
Pero, hermano, aún fíjese, aún hasta en las iglesias, hermano, ya se mira el feminismo. Hermano, ya en las iglesias. Una vez estaba oyendo, ¿verdad? Estaba viendo ahí, creo que YouTube, y salió una pastora que decía, nosotros no necesitamos a los hombres aquí para nada. Y que dígale a su marido que es un flojo y que no sirve para nada, y que si se va, que no lo necesitamos. Y digo, ¿en serio? Eso es lo que está predicando. Y pues era un evento para mujeres, una convención para mujeres y mujeres. Y estaba lleno así, todas las hermanas, amén, aleluya, y que no lo necesitamos. Decía que de 2 patas, ¿verdad? Amén. Hermano, pero realmente ahorita eso es lo que está pasando, hermanos, en nuestra sociedad. Pero la Biblia nos dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero, hermano, ¿cómo podemos nosotros decir que nos estamos sometiendo a Dios cuando no hemos aprendido a someternos unos a otros en el temor a Dios? Amén. Vamos a estarlo viendo eso la próxima semana, si Dios nos permite. Pero lo que yo quiero dejarle en esta tarde, hermanos, es necesitamos aprender de lo que es el sometimiento, el verdadero sometimiento. No es a tener a la mujer aplastada con el pie y decir, es que tú me tienes que obedecer, eres mi esposa. La Biblia dice que tienes que estar bajo mis pies. No, porque la Biblia también nos dice, maridos, tratar a sus esposas como un vaso frágil, amarlas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella a sí mismo. Hermano, entonces un vaso frágil no lo vas a poner, hermano, en tus pies y lo vas a estar aplastando para que, ¿verdad? Para que te obedezca, para que te haga caso. No, hermano, fíjese cómo Dios puso en orden todas las cosas, ¿verdad? Le dice a la mujer que se someta, pero al marido le dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces, si vas a mostrar ese amor, tienes que tratarla con amor, con respeto, con cuidado. ¿Por qué? Porque yo un día te voy a demandar lo que tú estás haciendo con ella. Amén. Y nos habla también de, hermano, de someternos a las autoridades. Pero es que este viejo no me gusta, hermano. Es lo que hay, hermano. Es que no me gusta como el pastor predica, pues es lo que hay también, hermano. Porque también la Biblia nos dice que someter a sus pastores, los cuales velan por vosotros, dice. Hermano, y fíjese, hermano, pero la iglesia, hermano, se ha llenado de todo eso, hermano, que el mundo está tratando, hermano, está echando, hermanos. Y la iglesia también se ha llenado de todas esas cosas, y por eso vemos constantemente, hermanos, tantos problemas dentro de las iglesias. Amén, aleluya. Tantos problemas que están sucediendo hoy en estos días. Pero vamos a tratarlo eso más, vamos a estarlo, poder extenderme, hermanos, para que nosotros entendamos lo que es el verdadero sometimiento. ¿Cuánto les gustaría, hermanos, aprender a someterse al Señor? Someterse a Dios, hermano, para que nuestro hogar, nuestra vida realmente funcione como Dios lo estableció. Yo le voy a pedir que se ponga de pie en esta tarde, hermano.